Continuamos en este día nuestro recorrido mochileando con María de la Pasión. El día de hoy vamos a profundizar un poco más este camino que ella ha hecho. Y en un momento determinado, ella se planteó, ¿no?, la cuestión misionera a raíz de su experiencia en la India. Nos recordemos que María de la Pasión fue enviada por su congregación, las Hermanas Reparadoras, a la India. Y desde allí ella comenzó a tener un corazón más grande, más amplio, es decir, a fijar su mirada en el universo, ¿sí? Porque se daba cuenta que la invitación de Jesús no solo es ir a un lugar, sino a todo el mundo, ¿no? Como dice, vayan y anuncien a todas las naciones, ¿sí? Háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces María de la Pasión, en un momento de su vida, siente este fuerte llamado a la vida misionera. Vamos a ver que este carisma, la vida misionera de María de la Pasión, parte de un encuentro con Jesús. Y este encuentro con Jesús es lo que le va a dar a ella la fuerza para llegar a todos los lugares del mundo. Y ustedes dirán, pero ella llegó, o sea, ¿empezó a viajar? No. Lo que pasó fue que María de la Pasión, como fundó una congregación, a las hermanas les enviaba a muchas partes del mundo. Entonces vamos a ver el día de hoy este camino misionero, pero todo también teniendo en cuenta que al fundar una congregación María de la Pasión necesitaba la aprobación de la iglesia. Entonces, para ello, ella escribió unas constituciones. Vamos a preguntarle a la hermana Carmen Vega de qué se tratan esas constituciones, por qué existen las constituciones, para qué le sirvió a María de la Pasión escribirlas, en qué contexto le escribió, qué experiencias estaba viviendo ella cuando le tocó ese momento. A ver, lo escuchamos entonces. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Nuevamente una alegría de estar aquí. Claro, cuando hablamos de constituciones, hablamos sobre todo de una identidad, ¿no? Hablar de constituciones es preguntarse cuál es mi identidad como persona, mi identidad como mujer, mi identidad como familia, mi identidad como una familia religiosa. Entonces, situando a María la Pasión, esto deseo de dar una identidad a las hermanas que vivían con ella, es donde se encuentra con los hermanos franciscanos, y a esta identidad que va a dar a través de unas constituciones, le va a añadir una espiritualidad, que es la espiritualidad franciscana, que hoy en día hablamos sobre todo de una espiritualidad francisclariana, porque no solamente miramos a Francisco, miramos a Clara. Y bueno, María de la Pasión tenía que dar una seguridad a las hermanas que estaban. Ella fundó en 1877 y va a escribir las constituciones en 1882, pero eso no es algo automático, que ella lo escribe en 1882 y que inmediatamente las constituciones ya lo va a tener. Es un largo camino, pasaron los años, y la primera aprobación, segunda, en fin. Pero lo importante es que con las constituciones la congregación va a tener una identidad. Es como si ustedes, las niñas, las jóvenes, se pueden preguntar, ¿y mi identidad como familia? ¿Cuál es mi identidad? Es decir, ¿cuáles son los valores, las virtudes que mi familia tiene? Porque no es igual la familia Salazar, que la familia Vega, que la familia XXX, ¿no? Cada familia tiene una propia identidad, tiene algo de especial, se va a caracterizar de algo. Entonces, a eso le podemos llamar una identidad. Y creo que eso es lo importante. Cuando hablamos de unas constituciones, hablamos sobre todo de la identidad. Entonces, cuando María de la Pasión busca la identidad que ella tiene, es hermoso, es precioso, porque
el padre Rafael, quien es el que la acompañó a María la Pasión, le ayuda a hacer una relectura de su propia historia, le ayuda a mirar su pasado. Y cuando ella mira su pasado, lo precioso es que ella llega a esa primera experiencia. Recordarán que les hablé el día de ayer sobre las clarisas, y esa experiencia tan hermosa, esa experiencia mística que ella tiene, y que escucha ese 23 de enero cuando le dice, ¿quieres ser tú crucificada en lugar del Santo Padre Papa? Y recibe ese nombre de María, víctima de Jesús y de Jesús crucificado. El padre Rafael le ayuda a hacer esa relectura de su propia historia, mirar su pasado para encontrar una resignificación de aquello que vivió. Entonces, cuando ella mira su pasado y se encuentra con las clarisas nuevamente, eso es precioso. Es mirar el pasado y encontrar las huellas que ella ha dejado, ¿no? Es como decir, abrió su mochilita y al abrir su mochila dice, ¡wow! Esto es lo que viví en la reparadora, esto en las clarisas, pero resulta que aquello que vivió en las clarisas, esa es su experiencia fundante. Y el padre Rafael lo que le ayuda es retomar esa experiencia, y entonces ahí en las constituciones lo que le va a dar identidad es justamente esta experiencia de, aquello que yo no sabía, no entendí, de quiere ser crucificada en lugar de Santo Padre Papa, y yo me asusté. Resulta que esa era mi identidad, porque yo me estaba ofreciendo por mi iglesia, porque yo estaba ofreciendo, es decir, ella comienza a aprender a dar una resignificación de su pasado. Entonces las constituciones ayudan a plasmar de alguna manera la identidad de quiénes son las franciscanas misioneras de María, ayudada por un franciscano, ¿no? Entonces, eso va a dar una hermosa identidad. Y claro, ustedes como jóvenes, es importante porque, ¿y cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿De qué me diferencio yo de la otra familia? Y yo de cómo me diferencio de mi hermana, de mi papá, de mi mamá. Entonces, y yo creo que es como un partido político, ¿no? Un partido político cada quien tiene su propia identidad, ¿no? Y lo va a vivir desde la franciscana misionera de María, lo vive desde una mística, de una manera de ser, que se va a diferenciar los otros y las otras, ¿no? Creo que por eso es importante, cuando se quiere hablar de unas constituciones, acordarnos que eso es sobre todo una identidad que tiene. Te puedes preguntar tú cuál es tu identidad, ¿no? Entonces, definitivamente, el escribir unas constituciones para María de la Pasión fue un proceso, es decir, no lo hizo de la noche a la mañana, y lo hizo, como ya mencionaste, desde una experiencia concreta, ¿no? Donde radica lo que va a ser para ella central, es decir, cómo va a dirigir desde ese momento su vida, y no solo la de ella, sino también la de las hermanas, ¿no? Dentro, claro, las normas, las reglas están dentro de un espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿qué elementos constituyen, digamos, entonces el carisma de María de la Pasión que va a estar plasmado en las constituciones? Por ejemplo, por el mismo nombre que podemos decir franciscanas, misioneras de María. Entonces, ¿por qué somos, por ejemplo, misioneras? ¿Qué es lo que a María de la Pasión le impulsó a la misión? No sé si podríamos comenzar por ahí, porque sé que el carisma tiene algunos otros elementos, ¿no? Claro. Entonces, teniendo en cuenta que cuando hablamos de carisma, es porque estamos contemplando, fijamos la mirada en algún aspecto del misterio de Cristo, o sea, de una manera especial, ¿no? O sea, y que lo queremos llevar a la vida. O sea, hay unos rasgos, ¿no? Entonces, uno de los rasgos que la franciscana misionera de María tiene, que sigue y quiere vivir, que intenta, con aciertos y desaciertos, porque no siempre vivimos, no siempre acertamos, ¿no?
Pero podríamos decir que uno de los rasgos que nosotras seguimos desde el carisma de la franciscana de María es esta experiencia de muerte y resurrección, ¿no? Este misterio pascual, donde contemplamos a Jesús ofreciendo su vida, se ofrece, se entrega. Por eso que encontramos, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. ¿Y cómo la entrega? Podríamos decir, esta experiencia de ser pan, de ser Eucaristía, donde un Jueves Santo se pone a la cintura ese mandil, esa toalla para servir, para lavar los pies, ¿no? Pero eso es porque en toda su vida, desde que inicia Jesús su vida pública, ha misionado, ha dado vida y vida en abundancia. De ahí que hablamos nosotras de misioneras, ¿no? Porque las misiones es seguir a este Cristo que se ha colocado desde el servicio, desde la minoridad. El término de minoridad porque lo sacamos desde la espiritualidad francisclariana, ¿no? Pero decimos, seguimos a un Jesús que misiona, ¿no? Que va al encuentro de. Y María de la Pasión justamente quiere una misión, pero una misión no concretamente de un lugar preciso, ¿ya? Sino que, y un lugar preciso por decir, no de una diócesis, solo para una diócesis, para una parroquia, sino más bien lo ve universal. ¿Sí? Por eso que ella tiene una frase que dice, recordarán ustedes, mi patria es el mundo, ¿verdad? La juventud a lo mejor ya recordará esa frasecita, ¿no? Mi patria es el mundo, es decir, cómo me encantaría estar en cualquier parte del continente y ponerme al servicio, servir a los demás, ¿no? Yo creo que esta experiencia misionera caracteriza también a la franciscana misionera de María, desde saber ser ofrenda, ¿no? O sea, digamos que la misión tiene su fuente en Cristo, que se ofrece, ¿no? Y quizás, digamos, la diferencia de cualquier persona que hace buenas cosas en la sociedad es cómo lo hace, desde qué espíritu realiza las cosas, ¿no? En este caso, María de la Pasión, impregnada de esta contemplación a Cristo que se pone al servicio de los demás, ¿no? Entonces, y en una actitud de humildad, ¿no? Entonces, la entrega de Cristo pues ha sido continua desde que vino al mundo hasta que entregó su vida, como muy bien lo has mencionado, en la cruz, ¿no? Pero es una entrega, es una ofrenda. Entonces, como que María de la Pasión quiere que su vida también refleje esa ofrenda. Entonces, y de un modo u otro la ofrenda está unida quizás a otro elemento que es el alimento espiritual de María de la Pasión, que es lo que le impulsa también a salir a la misión. No sé, me parece que ahí está la Eucaristía. ¿Cómo podríamos Claro. asociar la ofrenda a la Eucaristía? Cuando hablamos de ofrenda, justamente cuando les decía, ¿no? Que es este Jesús en ese Jueves Santo que entrega su vida, que lo ofrece porque se hace pan, ¿no? Un pancito. Es importante en la franciscana misionera de María, seguramente ustedes recordarán las experiencias, las niñas, las jóvenes, las experiencias de ir a la capilla y tener un momento de adoración. ¿Sí? Y claro, ese es importante, ese momento de adoración, porque es como continuar siendo Eucaristía. Es decir, esa ofrenda es vista, soy como un pancito, ¿sí? Soy como un pan donde voy a nutrir a otras y a otros, voy a dar vida. Y claro, es ser hostia, de alguna manera, ¿no? Para María de la Pasión es Eucaristía, desde esta experiencia, podríamos decir, el gran misionero del instituto,
nace justamente a partir cuando contemplamos a Jesús Eucaristía. Este Jesús Eucaristía nos envía la misión, nos envía a los hermanos, para que nosotras y nosotros podamos ser personas que nutren a otras, que también seamos Eucaristía. No porque nosotras tengamos la Eucaristía, sino que seamos Eucaristía. Hay una diferencia, ¿verdad? Que es diferente, estamos aquí porque la Eucaristía está, sino que estamos aquí porque deseamos ser Eucaristía, no es la, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la Eucaristía, Jesús Eucaristía, es quien nos invita a nosotras a ir a la misión. Pero en la misión, los hermanos y las hermanas nos reenvían a Jesús Eucaristía. Y podemos confrontar ahí nuestra vida. Es que en la misión, en el estar, en el interactuar, ¿he sido Eucaristía? ¿He dado a Jesús Eucaristía? Por eso ella va a decir, ¿no? Ser hostias, nos va a decir ella, ¿no? Bueno, lo puedo decir acá hostia, porque algunos ya hostias, ahí tiene otra terminología. Hoy en día los términos han cambiado. Hostias ya no significa muchas cosas, pero bueno. Entonces, para María de la Pasión, esta Eucaristía parte verdaderamente de Jesús. Él es el gran misionero. Porque a veces nosotras estamos en las misiones y no podemos hablar de Jesús porque es un país musulmán, y entonces solamente nuestro estar va a ser ya una evangelización, el saber estar. Y por eso que si Jesús es el gran misionero, es porque nosotras resultamos siendo también Eucaristía, ¿no? Y ahí está la magia de María de la Pasión, porque ella une no solamente la experiencia de Jesús Eucaristía, sino va a decir María, ser hostias de María, o va a decir ser hostias franciscanas. Entonces, en la misión va a resultar que, para ella, predicar la verdad y la caridad, ¿sí? Por ahí podemos decir la centralidad en esta ofrenda, que es nada otra cosa que ser Eucaristías, que ser ofrendas, ¿no? Entonces, definitivamente los tres elementos de los que ya hemos hablado, que es la ofrenda, la Eucaristía y la misión, están unidos, ¿no? O sea, no son elementos separados, ni cada uno lo vivimos, ¿no? En diferentes momentos, sino al mismo tiempo que vivimos la misión, estamos viviendo la adoración porque somos enviadas por Jesús. Y en la misión, pues, nuestra vocación de ofrenda nos hace vivir en actitudes concretas como Jesús lo vivió, ¿no? Entonces, y definitivamente la misión para María de la Pasión no era limitada, según, ¿no? O sea, según lo que vemos, ella pues abarcaba muchos ámbitos de las necesidades, ¿no? Como más o menos algunas experiencias quizás de María de la Pasión, cómo es que ella tenía la visión de la misión en su momento, en su tiempo, de repente en su contexto, cómo respondió a esas necesidades, ¿no? Sintiéndose impulsada por Jesús, enviada por Jesús, porque como ya hay un dicho, ¿no? Que mencionamos, la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Entonces, Jesús, mientras el ser humano cada día crezca de manera integral, ¿no? Y se cubra sus necesidades concretas, pues eso es la alegría para Dios. Entonces creo que María de la Pasión, pues tan conectada estaba con Dios, que logró transmitir eso en su tiempo. Quizás nos podría compartir alguna experiencia de María de la Pasión en su contexto, cómo ella respondió con esta fuerza de Jesús de Eucaristía, ¿no? A partir del encuentro de María la Pasión con los franciscanos, y justamente cuando ella
intenta de alguna manera responder a Dios, ella también tiene un gran ámbito de respuesta muy social. Por ejemplo, los leprosos. Cuando ella, y nos podemos imaginar en aquel contexto lo que significaba estar con los leprosos. No es que ella estuvo ahí, pero ella escribe una carta, porque mire la delicadeza que tenía María de la Pasión, ¿no? Había un pedido para las leproserías, y ella decía, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago para mandar a las hermanas? Que es un gran riesgo, y en aquel entonces, aquella época, la leprosería todavía no había la cura necesaria. Y ella escribe una carta pidiendo a ver unas cuantas hermanas, 10 hermanas, que se pudieran inscribir en plena libertad, en plena disponibilidad para ir a la leprosería. Y le responden cantidad de hermanas que ella se queda sorprendida, ¿no? Y dice, ¡ay! Ahí, ¿no? Las misiones de las leproserías, por ejemplo. Otra experiencia muy preciosa también con los franciscanos es la experiencia de la acogida de estos grupos de obreros, de una pastoral social que se iniciaba con la Tercera Orden de los Franciscanos y también por pedido del Papa. Sí. María de la Pasión abre sus puertas a los obreros, sindicalistas, se compromete con la parte social, se compromete con lo más vulnerable de su contexto histórico. Es decir, estuvo atenta a responder a las necesidades. Y en aquel momento eran momentos difíciles. Responde también, por ejemplo, las misiones, prepara a las hermanas, las va formando para que haga talleres de mujeres. Formar, en aquel entonces, pues recién se estaba iniciando la imprenta. María de la Pasión se pone también con las imprentas ahí y lanza a las hermanas para que ellas pudieran escribir, para narrar sus historias. Y bueno, esa experiencia ella la experimentó desde la India. No por casualidad estuvo viviendo con la reparadora, lo aprendió. En su mochilita tenía ella la experiencia de la reparadora, la experiencia de las clarisas, bien cierto, con otra identidad, porque las franciscanas misioneras de María no son las reparadoras, ¿no? Con una nueva identidad va respondiendo a este ser misionero. Y claro, en este ser misionero de dar vida y vida en abundancia, que el hombre, que la mujer se ponga en pie, es porque definitivamente lo que a ella le interesaba es que la mujer, sobre todo los obreros y las obreras, tengan una vida digna. Y eso lo hacía a partir del Evangelio, porque ella lo que le interesaba decía, una franciscana misionera de María tiene que dar el Evangelio. Una franciscana misionera de María tiene que velar para que se renueve desde el hombre, desde la mujer, sea obrero o sea de la clase alta, pero que todos pudieran tener una vida digna. O sea que, digamos, si no me equivoco, ella en su contexto tuvo que responder a los desafíos que se presentaron de la revolución industrial, ¿no? Donde el ser humano estaba empezando a ser reemplazado por las máquinas. Entonces, muchos obreros habían sido despedidos y entonces se quedaron sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estas familias que habían perdido todo pudieran recuperarse? Bueno, económicamente, moralmente, y bueno, y en este aporte de María de la Pasión espiritualmente, ¿no? Entonces, creo que la preocupación continua de ella y de Jesús, que es de donde ella se alimenta, pues era siempre promover a la persona, ¿no?
en cualquiera de las circunstancias en las que se encontrara. Entonces también creo que hay otras experiencias de los envíos que ella hacía, ¿no? Por ejemplo, envió a las hermanas a la China, ¿no? Entonces eran países de riesgo realmente, pero, o sea, ¿cómo es que así ella confiaba realmente en las hermanas en que podían hacerlo? O de repente, o sea, ¿qué es lo que ella le impulsaba a hacer todas esas obras? Claro, o sea, el ímpetu que tenía María de la Pasión, su gran deseo, es justamente que Cristo sea conocido. Para ella era importante que Jesús sea conocido. Y si la persona no conoce a Cristo, si no hay una misionera, ¿quién va a anunciar a Cristo? El anuncio de Cristo era importante para ella. Por eso de ahí la importancia de anunciar, dar el Evangelio, dar a Jesús al mundo. Pero para ella era también importante el hombre, la mujer. O sea, dar a Jesús, misionar a Jesús, para que la persona viva con dignidad. Y bueno, toda esta experiencia misionera para ella va a ser una riqueza y la va a formar a las hermanas. No las lanza así. Es hermoso, es como por ejemplo cuando ustedes, niñas, las jóvenes, tienen una responsabilidad en casa, la mamá le dice, haz esto, haz lo otro, porque confía, porque sabe de sus dones, porque sabe de sus cualidades, porque realmente sabe que puede dar a la otra o al otro porque reconoce sus dones, sus talentos. Y no se les manda a nadie a una misión sin preparación. Todas van a las misiones, pero preparadas. No se las manda y porque sabe que hay una comunidad que le espera. Hay una comunidad, hay hermanas que pueden compartir el mismo carisma, van a ir a aprender un idioma, les envían a aprender a otro país un idioma. Ella hizo muchos pasos para que las hermanas estén bien preparadas. E inclusive les daba una profesión, les daba una formación, antes de mandar, por ejemplo, ya sea a la África, ya sea a la China. En aquel momento estaba en boga todo esto, lo de la imprenta. Y las formaba primero. ¿Sí? Y sabía que las hermanas, si van porque aman a Dios y porque han logrado de alguna manera reconocer sus dones, sus talentos también. ¿No? Entonces, bueno, a raíz de ese impulso misionero, ya en vida María de la Pasión pudo pues ser testigo, ¿no? de esta entrega total de las hermanas, ¿no? Entonces, ¿cómo se nota que ellas pues se habían impregnado tanto de esta entrega de Jesús por nosotros y de que ellas también podían hacerlo en cualquier lugar donde estuvieran, ¿no? Entonces, aún sabiendo que su vida corriera peligro, ¿no? Que es lo que ocurrió con las hermanas mártires de China, ¿no? Y creo que posteriormente también María Asunta, sabiendo que, aún sabiendo que las hermanas habían pues sufrido este martirio, fue enviada también, ¿no? O sea, digamos que no había cobardía en su corazón, más bien ellas también querían dar la vida también, o sea, como que estaban totalmente empapadas del espíritu de María de la Pasión, que es Jesús, ¿no? Que se entrega. Y también tenemos dos elementos más en el carisma, que son María, San Francisco, cómo es que ella los integra a los otros elementos, y qué es en qué favorece, digamos, de tener a María, a San Francisco en nuestro carisma. Y como vemos que, recuerdan que les hablé sobre cuando Elenita nace, ¿no? Cuando en su niñez es orgullosa, feliz, porque ha nacido en el mes de María,
el día de Pentecostés, y ella lo va llevando eso, ¿no? Lo va llevando. Y es por eso que tenemos el elemento que está unido a esta experiencia mariana. Y para ella no es una devoción María, ¿no? Para ella es un estilo de vida. Y ese estilo de vida porque ustedes recordarán esta experiencia de Jesús cuando Jesús está predicando y entonces le dicen, ahí está tu mamá y tus hermanos que están preguntando por ti, te buscan. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, el aspecto mariano para María de la Pasión es eso, ¿no? ¿Quién es una franciscana misionera de María? Toda aquella que hace, que busca la voluntad de su Padre, ¿no? Es María que dice sí al Padre, sí al proyecto de Dios. María tiene otros proyectos, pero sin embargo le dice sí a Dios y se embarga, va caminando con otro proyecto que es el proyecto del Padre, ¿no? ¿Que podría María haberse realizado de otra forma? Probablemente sí, pero acepta el proyecto de Dios, ¿no? Entonces podríamos decir que este sí de María es el sí de Jesús también. Jesús dice, heme aquí al Padre, viene a la tierra. María dice, heme aquí al Padre para ser madre de Jesús y dar Jesús a la humanidad. Una franciscana misionera de María dice, heme aquí, aquí estoy. Al igual que el heme aquí de María, igual que el heme aquí de Jesús. Y María la Pasión, desde nuestra identidad, va a añadir un detalle también a todo esto, que es ser hostias de María, ¿no? Si Jesús es el primer misionero desde la Eucaristía, para María de la Pasión también va a ser contemplar a María, porque somos también hostias de María, ¿no? Es un juego de palabras que a lo mejor confunde un poquito, pero es eso, ¿no? María que hace la voluntad del Padre desde el heme aquí, aquí estoy para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos vivan, pero vivan con dignidad y que tengan vida y vida en abundancia. La voluntad del Padre no es que me niego a mí misma y entonces tengo que agachar la cabeza y que Dios me imponga algo. No es eso la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos vivan, que todas y todos, y vivan con dignidad, de pie, en pie, ¿no? Eso lo hizo María. Entonces, claro, cómo se ve claramente, ¿no? O sea, vuelvo a repetir la palabra, que María de la Pasión quiere seguir a la perfección a Jesús. Entonces, ¿quién es la que mejor se entregó a Jesús, la que de manera más fiel le siguió? Fue María, ¿no? Entonces, por eso, como se ha mencionado, ¿no? Ella es el modelo, y creo que ella utiliza una frase también sobre el camino, ¿no? O sea, María es el camino en el camino, ¿no? Creo que como le ve como un modelo tan perfecto, para que nosotros también a su ejemplo podamos seguir. Y esta entrega pues de María es, como lo mencionaba, entonces no es de manera sumisa, ¿no? Sino es una entrega activa, ¿no? Una entrega total en todo momento, ¿no? Porque María no solo pues dio a luz a Jesús y dijo, bueno, ya ahí tienes a tu hijo, ya lo di a luz y ahora yo me voy, ¿no? ¿Y cómo fue más o menos esta entrega de María continua, ¿no? Y también junto a la entrega de Jesús y de María, ¿no? Que es para nosotros el ejemplo, también está San Francisco, o sea, cómo ella ha combinado en
los otros elementos del carisma, que es la ofrenda, la Eucaristía, María, y junto con San Francisco, ¿no? ¿Cómo aporta al carisma la espiritualidad franciscana? Claro, con Francisco, es hermoso esto porque San Francisco para María de la Pasión es el que se ha identificado con Cristo, el que ha buscado, ¿no? Pero también podríamos decir que es la experiencia, cuando Francisco, ustedes recordarán, Francisco está en la iglesita de San Damián, y tiene esta experiencia de Francisco, ve y repara mi iglesia, ¿verdad? Y eran momentos difíciles de la iglesia, con aciertos y desaciertos. Y Francisco sigue apostando por su iglesia, aún pecadora, santa, pero Francisco apuesta por su iglesia, da la vida, ¿no? La sostiene y le ayuda a volver al Evangelio, ¿no? Para María de la Pasión, ¿se acuerdan esa experiencia del 23 de enero, esa memoria que le hace hacer el padre Rafael, de volver a las clarisas? Quiere ser crucificada en lugar del Santo Padre el Papa, es esa dimensión eclesial, ¿no? Entonces, con Francisco, María de la Pasión la podemos ver paralelamente. Francisco que dice, que escucha, ¿no? Francisco repara mi iglesia, y María de la Pasión que escucha, ¿no? Que siente interiormente, quiere ser crucificada en lugar del Santo Padre Papa, o sea, nivel eclesial, nivel eclesial. Desde Francisco esta experiencia de eclesialidad, de ofrecer la vida, de entregar la vida, es decir, gastar la vida por esta iglesia viviente, no de las paredes ni de la jerarquía, sino del hombre, de la mujer de a pie. Otro aspecto es también que Francisco ama mucho la Eucaristía. Por eso hay un saludito ahí de San Francisco, ahí, ¿no? Lo identifica ella ahí lo une, ¿no? Después también tenemos que Francisco es el hombre universal juntamente con Claro. Es capaz de irse a los musulmanes para hacer las paces. Él busca la paz, busca la unidad, busca la comunión. María de la Pasión también por ahí, ¿no? Y claro, ¿eso qué significa? Experiencia eucarística, experiencia mariana. Francisco, María es lo máximo, ¿no? Hasta hace un saludo a María, ¿no? Para Francisco la misión, ven cómo hay como una unidad entre María de la Pasión y Francisco. Los elementos se unen, y se unen porque Francisco también contempla a un Cristo pobre, pero un Cristo crucificado. Y María de la Pasión se puede decir que contempla desde la encarnación hasta la cruz, pero no se queda en la cruz, resucita. Es una experiencia trinitaria, ¿no? Es este contemplar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo tiene Francisco, y María tiene la experiencia trinitaria, el proyecto del Padre, la acogida al Hijo y el dejarse llevar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Creo que por ahí podríamos enfocar, canalizar esta unidad. ¿Sí? Entonces, estos elementos, los elementos del carisma, nos ayudan a seguir de manera más fiel a Jesús, ¿no? Entonces, sabemos que este seguimiento a Jesús, esta entrega, todo no es solo para gloria suya, sino es también para que nosotros como seres humanos podamos crecer como Él, a lo que Él nos ha llamado, ¿no? Entonces, creo que María de la Pasión se habrá sentido plenamente en la tierra al haber cumplido su misión, porque la misión de ella pues fue la que Dios le dio, fundar una congregación universal, ¿no? Entonces, los elementos le ayudan perfectamente para que se pueda vivir plenamente el carisma. Y bueno, yo supongo que también en esta experiencia de vivir el carisma, ¿has tenido alguna experiencia misionera que nos puedas compartir así a modo ya de ir terminando este momento?
cómo has experimentado estos elementos del carisma en tu vida misionera, en una experiencia, ¿no? Que pues de las tantas que debes tener, ¿no? Bueno, hay tantas experiencias verdaderamente de haber vivido en costa, sierra y selva en nuestro país, de haber salido también del país. Tuve la oportunidad de estar por África, poco tiempo, eh, pero sí me encantó esta experiencia porque recuerdo que cuando llegué, algo semejante me pasó con la selva. Llegar al África fue como la experiencia de llegar a la selva. Bajar del avión y pisar tierra y decir, lo logré, estoy en África, ¿no? O pisar el suelo de Iquitos, ¡ay, qué caliente! Lo logré, estoy en la selva, todo nuevo, ¿no? Todo a la expectativa. Y no de la misma manera, porque no es igual estar a una edad, estar en un contexto, son diferentes, cambiamos las personas. Y la experiencia de haber estado en costa, sierra y selva me ayudó verdaderamente a volver a empezar de nuevo. En lo mismo, estar en África o estar en otro lado del país, en otros países, me ha ayudado a aprender a nacer de nuevo. Yo creo que la gran experiencia misionera es aprender a nacer de nuevo porque el otro y la otra caminan con nosotros. Y saber descubrir que cada una y cada uno tiene una mochila que llevar. Y la mochila, lo que contiene, no son iguales los contenidos. Evidentemente que cada uno tiene a Dios en lo más profundo de su ser, pero cada una y cada uno lo experimenta a su manera, lo experimenta desde su propia historia. Y eso es una gran riqueza, porque la diversidad, la diferencia, no es una amenaza, es una riqueza. Ir al otro, ir a la otra, nos ayuda a poder confrontar quién soy yo, quién es el otro, qué me aporta, qué me ayuda, qué no me ayuda. Y ahí, ¿qué cosa es eso? Eucaristía es ofrenda. Porque la ofrenda es gastar la vida, entregar, pero la ofrenda también es, yo soy una ofrenda y yo me pongo sobre el altar. Y si me pongo sobre el altar, le entrego mi vida a Jesús. Y yo entrego mi vida a Jesús no solamente sobre el altar, sino en lo cotidiano, cuando interactúo con el otro, con la otra. Y eso es ser Eucaristía. Pero ¿cómo interactúo? Desde esta experiencia mariana, desde situarme, desde aquí estoy generando vida, aquí estoy dando vida, y para eso se necesita mucho la espiritualidad franciscana, francisclariana, la minoridad. Porque de lo contrario voy a querer ser más y llevar el poder. Y no, es aprender a nacer de nuevo, vayamos donde vayamos. Y estemos donde estemos, porque no es que soy más o soy menos, simplemente soy diferente. Y la diferencia me enriquece. La diferencia no es signo de superioridad o de inferioridad. La diferencia es signo de complementariedad, de alteridad, ¿no? Y eso, ahí va esta experiencia de unificación, la experiencia de ser una en Cristo y ser una en comunidad con otros y con otras, ¿no? Creo que lo has resumido bien, ¿no? Porque justo la misión de Jesús y la entrega que Él ha hecho por todos nosotros es justamente que algún día todos logremos superar aquellas formas de ver la vida que a veces nos dividen, ¿no? Y más bien nos llevan a vivir en conflictos, en enfrentamientos, ¿no? Y Jesús, el sueño de Jesús es que todos formemos la fraternidad universal, ¿no? Que es lo que has ido aprendiendo a través de esas experiencias durante tu vida misionera, ¿no? Entonces, creo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer en nuestro mundo, ya que todavía están las fuerzas
internas que a veces nos alejan unos de otros, o podemos sentirnos más que otros y disminuir a los demás. Y bueno, ¿no? Entonces María de la Pasión definitivamente lo veía muy claro, porque en ese deseo de dar a conocer a Jesús, lo primero que ella hacía pues era formar las comunidades internacionales, ¿no? De modo que la primera evangelización es la comunión en la comunidad. Entonces, eh, a veces la gente mirando, ¿no?, el testimonio de cómo viven un grupo de hermanas es un modo de evangelizar, ¿no? Entonces, para María de la Pasión era posible que hermanas de cualquier continente, de cualquier raza o lugar puedan vivir juntas, y lo logró, ¿no? Porque actualmente pues nos encontramos en los 5 continentes y pues tenemos la gracia de vivir con muchas hermanas de diferentes nacionalidades y superando pues las diferencias poder llevarnos bien, ¿no? Y sentirnos verdaderamente hermanas a pesar de que venimos de distintos lugares. Entonces, creo que todos nos sentimos invitados pues a tener un poquito, tomar más conciencia, ¿no?, de esta vida misionera que tenemos. Todos estamos llamados entonces a la misión desde el lugar donde nos encontremos, ¿no? Entonces, como ya lo ha mencionado nuestra hermana Carmen, esa misión es la ofrenda que haces tú cada día de tu vida en las acciones pequeñas, ordinarias, es la actitud con la que tú haces las cosas, ¿no? De repente puede estar algo muy visible a los ojos de los demás o algo que nadie puede notar, pero lo importante es la actitud, así como Jesús lo hizo, ¿no? Esa entrega continua. Muy bien, entonces les agradecemos por su presencia, por su participación. También ahí se van colocando unas preguntitas. Les agradeceríamos que las puedan ir respondiendo de acuerdo a su experiencia personal, para que también a través de sus respuestas nosotros nos sintamos también alimentados mutuamente, ¿no? Como una familia, y podamos seguir creciendo en este deseo, en este sueño de Dios de la fraternidad universal, que todavía pues nos queda por recorrer bastante, y que podamos colaborar con Dios. Muchas gracias. Gracias también. Gracias, Carmen. Gracias a todos los que han ingresado a este momento. Gracias.